queremos hoy hablar un poquito de creación de contenido y creación de contenido para podcast. Dimos, bueno, mira, ahí está Jorge que está haciendo un excelente trabajo en podcast. Dilo bien, él está dando cátedra de cómo se hace. ¿Por dónde que le entra el agua al coco? Dilo bien. Anda para la porra. Es estar, donde sea que tú puedas estar, donde haya un espacio para tú estar, publica ahí, porque es un canal donde la gente puede llegar a tu contenido. Si tú no tienes un espacio ideal para grabar con el celular, tú te puedes meter debajo de tu colcha o en el closet, porque lo que hace el sonido es que rebota. ¿Qué hace si tú grabas en tu closet? Pues el sonido golpea la ropa y lo que hace es que se muere ahí, cae. Cuando yo empecé en el programa de Pablo, estábamos aquí en Neón. Después se fueron a Universal. Y después nos fuimos a Universal y ya después de ahí, en esa etapa, ya yo salí del programa. Digo salí para no decir que me sacaron del programa. Estamos de regreso en Feedback Radio. Esto es Feedback Radio, donde lo que tú digas, eso es. Hoy vamos a estar hablando de creación de contenido y por eso quisimos invitar a nuestro siguiente invitado, Jorge Chalhub. Jorge es creador de Jorge Chalhub Podcast, mercadólogo de profesión y actualmente es el director de marketing y publicidad de una afamada línea de hoteles. No, director no, no, coordinador de marketing y publicidad de una afamada, ¿se puede decir dónde? Yo creo, yo sí. Aquí hablamos con nombre, todo. Que bueno que sepan que yo no vengo a hablar en nombre de la cadena ni nada de lo que digo en medios de comunicación. Sí, ni en mi podcast tiene nada que ver con la No, nada que ver. Bueno, él sabe de marketing y publicidad, de este tema él sabe. Y bueno, queremos hoy hablar un poquito de creación de contenido y creación de contenido para podcast. Dimos, bueno, mira, ahí está Jorge que está haciendo un excelente trabajo en podcast, de verdad. Dilo bien, él está dando cátedra de cómo se hace. ¿Por dónde que le entra el agua al coco? Dilo bien. Anda para la porra. Jorge, un placer realmente tenerte con nosotros aquí en Feedback Radio. Gracias, muchachos, yo estoy feliz. Yo estaba a punto de pelearte porque yo decía, ¿cuándo que me van a invitar? Yo vieron mis tepitos. Ha venido, tuvo Miyuki Kasahara por aquí. Han venido muchas amistades. Y no me comparo con ninguno de esos perfiles porque son personas brillantes. Pero yo decía, pero en algún momento me tienen. Tú sabes que esta conversación él es humilde porque se bajó el cargo en la empresa. Ahora no, espérate, para que no me desacrediten la gente que escucha el podcast. Yo no soy mercadólogo, o sea, yo no soy licenciado en marketing todavía. Sí ejerzo la carrera o practico la carrera, pero me considero más comunicador que cualquier otra cosa. Okay. Y deportista. Porque siempre me encontraba contigo en el mirador. Sí, es verdad. Sí. Tú sabes que, quiero ahorita que hagamos esta como entrevista como un poquito más natural, más orgánico. Porque así podcast. Así tu podcast. Sabes que me gusta mucho tu contenido porque es así, es orgánico. Y se ve como que, aunque está producido, no se ve tan producido. No es como que esta es una producción y este es un guión que tengo que seguirlo al pie de la letra. Y me llamó mucho la atención que cuando te contacté para invitarte, yo le digo, Jorge, te queremos invitar al podcast, qué sé yo, tú vas a mandar información acerca del programa, y me dice, feedback, no, si yo tengo que salir de mi casa un sábado, yo lo escucho. Pero es que tú no estás entendiendo, que somos la para. No, y además, a mí me gusta mucho consumir radio hablada. Yo navego mucho por las emisoras, yo empecé en medios de comunicación en radio y en radio interactiva, entonces yo consumo con Pablo mucho. Ros. Sí, señor, en el interactivo 3 a 5 con Pablo Ros. Hicimos la tarea, Cuando yo empecé en el programa de Pablo, estábamos aquí en Neón. Después se fueron a Universal. Y después nos fuimos a Universal y ya después de ahí, en esa etapa, ya yo salí del programa. Digo salí para no decir que me sacaron del programa. Pero, y disfruto muchísimo la radio hablada. Yo escucho feedback y si no, entonces me muevo también por otras emisoras cuando están en comerciales y voy escuchando. Porque es que uno puede aprender hasta lo que no se debe hacer. ¿Qué práctica se puede mejorar o no hacer en medio de cualquier contenido? Eso es así. Mira, realmente el contenido de podcast es lo que está reinando. Y digo de podcast porque eso es lo que la palabrita que se ha vuelto como un poco famosa. Sí, el audio ahora mismo es el contenido, el rey realmente del contenido. Es que es más práctico. Y todo el mundo se está volcando a podcast, se está volcando a Twitter Spaces, ahí está Green Room de Spotify. No, y todavía en YouTube, mucha gente consume YouTube sentado en su trabajo, pero no lo está viendo.
Lo que hace es escuchar el contenido mientras va trabajando. Exacto. O sea, aquí hay un usuario así. Mira. Aquí hay dos, porque yo, de hecho, en el carro, yo escucho podcast o pongo algo de YouTube, Claro. pero no lo veo. O sea, lo escucho solamente. Y a mí me encanta. ¿Cómo te decides tú adentrarte a este tema de podcast? ¿Qué te llamó a ti la atención? Y decir, oye, voy a hacer un podcast donde tú vienes de radio. Sí, mira. Y sobre todo, perdón, que no es con la fama de ahora de que todo el mundo tiene un podcast. O sea, viene desde más atrás, ¿verdad? Yo creo que... Yo no sé si Lenguas Calvas, como que en esta camada de podcast, yo no sé si Lenguas Calvas fueron los primeros del grupo, porque cuando yo empecé a publicar, o empezamos casi juntos, no lo sé, no recuerdo la verdad, pero sí, yo creo que yo soy de los que arrancamos otra vez como con esta ola. Yo no sé, me he topado con personas que dicen que hace 5 o 6 años ya se llegaron a empezar a hacer podcast aquí. Yo hacía podcast, de hecho, con un amigo en 2016, y de hecho, nosotros no teníamos visualizaciones de aquí. Quien escuchaba de aquí era 2 o 3 gente a quien tú le compartías el audio. Pero todo el mundo era de México, Estados Unidos, fuera. Entonces, ahora es como que aquí está surgiendo el tema del podcast. Y el podcast es un tema ya, vamos a decir, que tiene su tiempo. Establecido principalmente en Estados Unidos. En Europa se está empezando a establecer, está empezando a tomar la forma que tiene en Estados Unidos, en España principalmente. Ellos tienen otras plataformas, yo creo que lo que más utilizan es como iVoox se llama. Sí. Pero yo me topé con los podcasts cuando tuve mi primer iPod. De eso tiene que ser bueno, yo creo que ese es mi único iPod realmente. Hace... No sé. Estamos hablando de mucho 15, 20 años atrás. Probablemente, no, quizás, bueno, sí, 10, 15 años atrás. Yo creo que estaba en el colegio todavía. Yo me gradué en 2005, 2006 del Colegio Evangélico Central. Saludos a todos los que estén escuchando de ahí. No era un podcast. Yo me topé con grabaciones de un programa de radio deportes de Nueva York. Se llamaba Stephen A. Smith Radio. Es un reportero de ESPN que es bien peculiar, incluso en su forma de hablar. Y yo lo escuchaba y eso como que me robó la atención. Yo, cónchale, esto lo hicieron ayer en Nueva York. Yo lo estoy escuchando hoy aquí. Esto me llamó la atención y me quedé como con eso. Y entonces pasó el tiempo, entré a radio, salí un tiempo después de medios de comunicación, hice televisión, salí de medios de comunicación. Y hubo un momento en el que lo mismo que yo estoy haciendo en el podcast, quería hacerlo en radio. Y empecé a investigar. Y lo primero es que no todas las emisoras se asocian. Y además de que no todas las emisoras se asocian, los espacios de radio son muy costosos. Muy, muy, muy costosos. Ustedes deben saberlo. Porque yo hasta aquí averigüé. Entonces, ustedes deben saberlo. Me entró un dinero de un anuncio que tenía en la alarma y dije, ¿tú sabes qué? Yo no le voy a dar más larga a esto. Y hice la inversión de comprar los equipos. Hice una inversión de equipos que yo sabía que podían crecer conmigo, porque yo desde que empecé con el podcast yo estaba segurísimo que yo no iba a parar. Yo sabía que yo quería hacerlo por el mayor tiempo posible. Todavía hoy yo digo que por lo menos ahora mismo en mi cabeza no cabe yo dejar de hacer este tipo de contenido. Yo lo hago para mí, al final. Yo al final lo hago para mí, yo creo que esa es la clave. Yo creo que el mejor enunciado que tú tienes de tu podcast es ese, que lo haces para ti, y eso hace que realmente algo que te gusta, algo que te apasiona, que sea continuo, de que no dejes de hacerlo. Que sea consistente. Exacto. Porque cuando lo haces, como que, bueno, por views o por cuántas personas te van a seguir, por quizás un dinerito que te puede entrar, creo que en algún momento esa motivación se pierde. Yo estaba leyendo algo, yo me he puesto a leer recientemente, y estaba leyendo un libro, se llama El ego es el enemigo, y así destrozando algo que él dice en el libro, Ryan Holiday, él habla de cómo cuando nosotros dependemos de agentes externos para validar o para confirmar si lo que nosotros estamos haciendo está bien o mal, los agentes externos pueden ser las vistas, pueden ser dinero, que si se vende o si no se vende, no funciona. O sea, lo que tú tienes que enfocarte es en si tú estás consciente y tranquilo de que tú estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer y que lo estás disfrutando. Aunque no todo lo que tú vayas a hacer y que debas hacer lo vas a disfrutar, pero la meta debe ser tú sentirte que estás haciendo lo mejor que puedes hacer y que estás buscando mejorar continuamente. ¿Cómo tú hiciste para decidirte, verdad? O sea, independientemente del tema económico, decidirte por hacer
podcast en vez de radio, porque tú no comentas que tiene la experiencia de los dos. Entonces, como que, vamos a quitar el elemento económico, independientemente de, o sea, cuáles son como los alcances que te da el podcast a la radio, porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros somos un programa de radio, pero igual logramos con los canales digitales, pues, extender ese contenido al que no necesariamente tiene la oportunidad de escucharnos por radio. Mira como yo... Recientemente hubo una agencia publicitaria que se me acercó por un cliente que tiene la intención de empezar a publicitarse en podcast. Uh-huh. Y como yo lo veo, yo no he tenido, es un misterio, a la gente de las agencias publicitarias, no todo el que los llama va a llamarlos continuamente. O sea, es como todo por correo y cosas. Entonces yo lo que quería era tener una conversación y hacerle entender cómo yo veo el contenido. Yo tengo... Una semana pueden ser 600 personas, una semana pueden ser 1,500 personas, pero un promedio por episodio va entre 700 y 1,000 descargas por episodio. Entonces, esas son 700 a 1,000 personas que para escucharte tienen que buscarte. Entonces tú tienes una comunidad que regularmente es mucho más grande de ahí, que está buscando escucharte, a la que tu mensaje, a la que tu producto, a la que lo que tú quieres que se promueva, le va a llegar el mensaje porque están buscando escuchar ese contenido. O sea, el que igual en radio pasa también, pero es más natural que en radio la gente primero, tú puedes tener una gente que se monta en el vehículo hoy y oye el programa todos los sábados, pero dice, hace una llamada, qué sé yo, dice, déjame terminar de escuchar esta canción que me gusta, o lo que sea, y se desconecta un momento. Si ustedes no tienen los canales digitales, esa persona no va a volver a reconectar con el contenido. Cierto. Entonces, donde la persona sabe, y ojo, yo no estoy diciendo que los medios tradicionales no son efectivos, son sumamente efectivos y tienen un alcance inmenso, pero donde la persona genuinamente va a conectar con lo que ustedes le están diciendo, es cuando va el fanático fiel de ustedes. Es el que cuando no escucha el programa los sábados, va al canal de YouTube, va a las redes, porque está ávido de escuchar lo que ustedes tienen que compartir. Claro. Entonces, eso para mí es muchísimo más efectivo y es un alcance, yo creo que más efectivo. No es más grande, pero es un alcance más efectivo y más medible, aunque los números en podcast son muy ambiguos, pero es un alcance mucho más efectivo que el tú en un programa que pudiera ser masivo. Tú decías, bueno, aquí me van a escuchar quizá 50,000 personas, que es la audiencia, no sé. Pero tú no sabes de esas 50,000 cuántos se van cuando llega la pauta del bloque de comerciales. Exactamente. Entonces, yo creo que así yo lo mido, el tema del alcance y de la efectividad. Con lo de radio, ¿tú sabes qué me pasó? Para que si hay alguien escuchando ahora que hace radio, a mí me pasó cuando empecé con el podcast, que por ese mismo tema de hacer radio, yo hablaba en muchas ocasiones como si estuviera haciendo radio. Y no, o sea, yo creo que cada quien tiene su estilo y su forma, pero yo creo que tiene que ser, si la gente me quiere escuchar haciendo radio, ponía la alarma. Exacto. Entonces, no, es que el podcast es eso, es más natural. Exacto. Vamos a decir que es radio natural y sin muchas voces. Hay muchas personas aquí, o sea, en y el sin país. Tener que poner la voz así como yo la estoy poniendo. Volarla y todo. Claro. Sí. Por cierto, la voz, estoy resfriado. Radio Jaina, la voz oficial de Jaina. Ay, yo no puedo. Vamos a grabarle. Estás Jorge, escuchando Radio Jaina, la voz oficial de Jaina. Ay, yo no puedo con esto. Dime, Jaisi, perdón. ¿Tú tienes alguna recomendación para algunas de las personas que quieren hacer podcast a partir de ahora? Porque veo que al inicio mencionaste de que tomaste un pequeño monto de alguna ganancia que tuviste para invertir en equipos y en cosas técnicas para el espacio de hacerlo. ¿Podrías dar alguna recomendación, ya sea técnica, de algún micrófono, de algún espacio donde puedan crear? Mira, lo primero que yo les recomiendo le recomendaría a la gente es que consuma podcast. Tú tienes que saber lo que tú tienes que conocer el mundo en el que tú quieres adentrarte. Los equipos que yo compré en aquel momento me convienen por la practicidad de que yo cuando empecé no tenía un espacio definido para grabar. Yo ahora me robé la mitad de la sala de mi casa y, o sea, mi apartamento es un desastre en la sala porque ahí es que yo grabo.
yo tomé una pared literalmente, hay una pared que es el podcast, pero esos equipos que yo compré me permitían moverme donde sea que el invitado estaba, donde sea. Yo he grabado episodios en café, en heladería, en diferentes espacios, y no se siente tanto el ruido por el tipo de micrófono que era, que son micrófonos dinámicos, cardiodinámicos. Este micrófono que tenemos aquí en la cabina es un micrófono condensador, que si yo me paro y me alejo, a menos que el amigo lo baje o el gain o algo, pues igual va a recoger lo que yo estoy diciendo desde la puerta. Exacto. No igual, pero lo va a recoger. Lo va a recoger. Entonces el micrófono dinámico lo que hace es que va a recoger lo que tú le digas frente al micrófono. Eso yo empezar por ahí, que ese sea el tipo de micrófono. Hay opciones que van de $35 si es un micrófono, si no es USB, hasta $100, $200, depende. Si hay micrófonos para aquellos que nos escuchan que cuestan, ¿qué? $30, $40 para iniciar. Sí. O sea, que aquel que quiere iniciar y no tiene un presupuesto quizás tan elevado, hay herramientas. Y si tú quieres empezar y eres tú solo, empieza grabando en tu celular. O sea, tú puedes hacerlo, tú puedes grabar en tu celular. La plataforma de distribución que yo utilizo se llama Anchor. Y Anchor te permite grabar desde tu móvil y publicarlo ahí mismo, utilizar incluso, como ellos pertenecen a Spotify, los adquirió recientemente, bueno, hace un poquito más de un año, pues tú puedes utilizar incluso música de Spotify para musicalizarlo. Pero en Spotify no te va a traer problemas, en las otras plataformas no sé. Si tú no tienes un espacio ideal para grabar y eres tú solo, con el celular, tú te puedes meter debajo de tu colcha, en la cama o en el closet, porque lo que hace el sonido es que rebota. Por eso el término en inglés para ese sonido de eco que se escucha en las grabaciones es reverb, porque lo que hace es que rebota de las superficies sólidas. ¿Qué hace si tú grabas en tu closet? Pues el sonido golpea la ropa y lo que hace es que se muere ahí, cae. Por eso la mayoría de los estudios, no, pero la mayoría usan alfombra, están acolchados, exacto, no son superficies tan sólidas. O sea, hay de todo. Yo me pudiera pasar las 2 horas del programa dándote opciones. Lo que hay es que tener claro, si tú quieres pasar la inversión, si tú quieres simplemente probar, si tú lo que quieres probar, prueba grabando desde tu celular. Y si tú lo que quieres es hacer algo y tú estás claro que tú quieres hacer esto por mucho tiempo, pues haz una inversión, aunque no sea la más grande empezando, pero haz una inversión de un micrófono USB dinámico. Hay, como estábamos hablando, hay diferentes opciones de precio, y graba en tu computadora y listo. Y graba remoto, graba por Zoom, graba por Skype. Claro. Hay una aplicación, una plataforma que se llama Zencaster, que es específicamente para audio. Que lo que hace es que busca, yo no sé cómo ellos lo hacen, graban como local en cada equipo y lo sube a la nube. Y eso, cuando si tú tienes una falla en el internet, permite que el audio no se pierda. Es específicamente para audio. Genial. Entonces, eso es una plataforma súper valiosa. Si tú lo que quieres es empezar y probar, entonces dale para allá, es arrancar nada más. Y saber sobre qué tú quieras hablar en el podcast. Mira, yo tenía otra pregunta para ti, y básicamente relacionada a lo que se está viviendo. Estoy viendo hoy, como que están acercándose a despedirme. Yo no me voy a ir. No, te puedes quedar ahí sentadito que vamos a seguir hablando del tema. Mira, yo pedí permiso en mi casa de 1 hora y yo voy a aprovecharlo. en la hora de vacaciones. Claro. Nos va a sacar el jugo. Bueno. Mira, yo veo que la mayoría de los podcasts, y nosotros no somos la excepción también, no sé si han necesitado, pero se han abierto a otras plataformas, no solamente al tema de audio. Por ejemplo, vemos muchísimos podcasts que también hacen contenido para YouTube. Claro. Entonces, ¿tú entiendes que un podcast como tal sobrevive por sí solo, o necesita de las otras plataformas como para ayudarse? Mira, por el mismo tema de que, o sea, por un tema de buscar tu contenido. O sea, si yo quiero escuchar de marketing, pues yo voy a buscar los podcasts que hablan de eso. Claro. Mira, aquí en el país, en esta etapa, solamente en audio es difícil. Y todavía en YouTube también, porque, o sea, mis videos en YouTube de mis conversaciones, cuando un video le va bien, yo soy muy transparente y muy sincero, y además los números están ahí. Cuando un video le va bien, tiene 1000 vistas en una semana. Entonces, es que estamos en una etapa muy temprana todavía de los podcasts aquí. La gente todavía ahora, yo como yo lo mido, porque
Yo estoy seguro que mucha gente que no había escuchado podcast antes no sabía que Apple tiene una aplicación que es específicamente para eso. Sí. Se llama Apple Podcast. Entonces, cuando yo empecé, la medición de la gente que escuchaba el podcast por Spotify frente a los que lo escuchaban por Apple Podcast y otras plataformas era de 70-30. Ya ahora es de 50 y tanto a 40 y algo. O sea, que la gente va a la aplicación natural de podcast para consumirlo. Eso es una forma en la que yo sé que la gente está conociendo más el ámbito de los podcasts. Hay países y mercados grandes como Estados Unidos donde tú creas un contenido para una región, para un estado, y eso te funciona. Y todavía aquí, si tú creas un contenido nicho, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando que es agente de bienes raíces, crea tu podcast de tu nicho, hablando solamente de temas de bienes raíces, cliente, considerar cuáles son los pasos para elegir un buen agente de bienes raíces, cuáles son los beneficios, las desventajas, qué se debe ver primero en una propiedad. O sea, hay decenas de cosas que se pueden hacer. O sea, es un mercado que tú sabes que no va a ser masivo, entonces hay productos que van específicamente para ese grupo de personas que si quienes los manejan esos productos, yo no voy a decir que si son inteligentes, si tienen algo de visión, ¿qué van a hacer? Bueno, esto no es un espacio masivo que siguen, pero lo siguen quizás 200 personas, pero estas 200 personas yo sé que quieren buscar información de bienes raíces. Bueno, pues yo voy a poner mi producto aquí. Claro. Porque son 200 personas que van a tener algún interés en mi producto. Entonces, eso funciona. Y lo de las plataformas, yo creo que es importante estar donde sea que tú puedas estar. Yo te dije más temprano que estábamos hablando que hay gente que pone YouTube y escucha lo que está en YouTube. En principio, cuando yo no tenía cámara, yo lo que hacía era que tomaba una imagen del invitado o el arte que yo hacía y lo pegaba, lo corría por Premiere con el audio y subía eso como un video. Y de hecho, el video, entre comillas, que más reproducciones tiene en mi canal de YouTube es uno de esos. Es una conversación con Chippy Lozano, de un TED Talk que ella hizo hace mucho tiempo. Es estar, donde sea que tú puedas estar, donde haya un espacio para tú estar, publica ahí, porque es un canal donde la gente puede llegar a tu contenido. Y yo lo voy haciendo así con la intención de que más gente pueda contagiarse de lo que yo hago y de lo que yo quiero hacer y de la intención que yo tengo con mi contenido. Yo sí estoy trabajando en hacer otras cosas para YouTube, además del podcast, porque yo creo que primero que hay que diversificarse y segundo que el canal de YouTube no puede, yo por lo menos en mi caso no puede ser, no me va a funcionar solamente con el contenido del podcast, por lo menos por ahora no. O sea que sí, hay que abrirse a todas las plataformas. No, que en nuestro caso esta semana abrimos TikTok, así que mira, eso. Hay de todo, estamos en todas las redes casi. Pero ese es otro canal para llegar. Yo, por ejemplo, hago unos cortes de las conversaciones, unos clips, los subo a Instagram, los subo a Facebook y no estaba subiéndolos a TikTok. Y digo, pero ven acá. O sea, ya yo estoy subiendo los cortes a los Reels de Instagram. Estoy subiendo los cortes a todas partes. Yo tengo una cuenta de TikTok, déjame subirlo ahí. Y entonces, ese es otro canal por el que la gente llega. Claro, al final es utilizar... Las herramientas están ahí. Es utilizar todas las herramientas por las que tú puedas llegar a tu consumidor o al público al que tú quieres llegarle. Es utilizarlas todas de una manera consciente, si realmente van, porque yo no voy a... Yo subo conversaciones hasta LinkedIn. Pero yo sé qué tipo de cosas yo subo también. Exacto. Mi canal como mi línea profesional. Claro, hay que saber discriminar el contenido. Exactamente. Jorge, agradecerte por esta Yo no me voy. No, tú no te vas. Yo sé que tú estás negado. Tú te quedas ahí con nosotros. Quédate aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a una pausa y regresamos de una vez porque seguimos con más. Otra entrevista muy interesante con los chicos de Bocado. Claro que sí. Dejo una cuenta en la cafetería con la señora, yo creo. Ahí va más. Sí. Esto es Feedback Radio. Donde lo que tú digas, eso es.